Bueno, buenas tardes. Soy deportista. Hice natación, hice atletismo, salté en alto, jugué al básquet, juego al fútbol con mis amigos, jugaba al fútbol con mis amigos y hoy juego al rugby. Hace tiempo ya que juego al rugby. Están viendo la muleta seguramente y vieron que caminaba medio rengueando, pero no se confundan, no estoy lesionado. Esto es una prótesis que me ayuda a caminar desde hace ya bastante tiempo. Yo nací con una malformación congénita. Congénito significa que no tiene nada que ver con la genética, que ni mi papá es el culpable, ni mamá fumaba ni tomaba alcohol mientras estaba con el bombo. Congénito es algo es un término médico para lo que es fortuito. No es culpa de nadie. Mi malformación congénita se expresa en lo que es el tamaño de mi fémur izquierdo y la posición en la que salió mi pie de fábrica. Yo tengo un fémur normal y un fémur izquierdo del tamaño de un pollo. Y mi pie salió al revés. Bueno, nací, obviamente, distinto, y aparecieron médicos que le dijeron a mi mamá que no iba a poder caminar, que iba a estar confinado en una silla de ruedas por el resto de mi vida. Y bueno, y un sinfín de tragedias griegas más, que obviamente, como padres primerizos que eran, los asustó bastante. Por suerte llegó un médico que les dijo algo bastante sencillo. El único que les va a mostrar qué puede y qué no puede hacer este chico es Nicolás, yo. Bien, por suerte siguieron este consejo y decidieron tener su familia perfecta de alguna manera, con su primogénito y llevarla adelante como lo llevaría cualquiera. Entonces, yo aprendí, como aprendimos todos, como aprendieron todos ustedes también, a pararme cuando mi sentido o mis instintos me pidieron que me pare. Quise dar mi primer paso cuando mis instintos dijeron que tenía que dar mi primer paso. En mi caso fue un salto. Bueno, ¿y el rugby? ¿Por qué el rugby? Mi papá es entrenador. Entonces yo de chiquito acostumbraba a ir a ver las prácticas que él hacía, tenía trato con los jugadores hasta de chiquito y llevaba una vida normal. Yo, normal, ¿no? Digamos, o sea, caminaba con una prótesis de chiquito, ya desde los 2 años o del año y pico cuando uno empieza a caminar, andaba en bicicleta como anda en bicicleta cualquiera, con una prótesis, y llegó el momento de seguir adelante, de tener actividades comunes con mis amigos, a los que los conozco del colegio. Y a los 6 años mi vida dejó de ser normal. Porque en vez de festejar un cumpleaños, de ir a un partidito de fútbol y demás, con la bolsita, yo tenía que entrar a un quirófano porque querían ver la posibilidad de alargarme la pierna. Habían decidido que, si bien no me pudieron operar cuando recién había nacido porque los huesos no estaban formados lo suficientemente bien, lo podían hacer a esa edad. Abrieron, miraron y se equivocaron. Mis huesos no estaban desarrollados lo suficiente como para poder hacerlo. Hubo que esperar un año más, con lo cual, con recuperación y demás, esperamos al año siguiente. El año siguiente decidieron que sí se podía y me colocaron un clavo para hacer lo que era la primer fase de estas operaciones. Juntar el fémur a la cadera. Obviamente la magia no sucedió, la pierna no creció milagrosamente y después de 11 meses de recuperación y un par de años más, me operaron nuevamente. ¿Para qué? Para empezar a girar el pie. Entonces, eventualmente, girando el pie, que recuerden que había salido así, iba a llegar a estar en esta forma y después alargar la pierna. Llegaron hasta acá, porque los huesos no llegan a tirar tanto en una operación sola. Y bueno, obviamente es muy frustrante tener 9 años y no estar haciendo las cosas normales como yo acostumbraba a hacerlas. Cosas como el atletismo, cosas como la natación, cosas como ir a jugar un partidito de fútbol con mis amigos. Para ese entonces, ya mis amigos estaban jugando al rugby. El rugby que, con lo que ustedes saben que significa para mí, o ya lo deben entender de alguna manera, y yo no estaba pudiendo entrar a la cancha con ellos. Otra frustración más. Bueno, no pasó mucho tiempo hasta que finalmente salí de la cama, salí de la silla de ruedas, dejé de usar muletas y podía finalmente ponerme la prótesis nuevamente, que empecé a tratar de entrenar con mis amigos. No, de ninguna manera, me decían los médicos y mis viejos. ¿Por qué? Y te acaban de operar, mira si se te rompe lo que tenés hecho, la operación, que tanto costó, el tiempo que costó en recuperarte y todo.
Y además, si te rompes la pierna buena, ahí sí que estamos jodidos. Que es cierto, pero es un riesgo que yo estaba dispuesto a correr. Pero mis padres no, y mis médicos menos. Entonces tuve que optar por la salida menos decorosa, que es escaparme de mi casa, entre comillas, para ir a entrenamiento. Lo aplicado que era el nene, ¿no? Digamos, con una pierna se tiene que escapar de su casa para ir a entrenar. Bueno, la excusa era, me voy a estudiar a lo de un amigo. Tengo un cumpleaños, me voy a estudiar a lo de otro amigo. Me voy a estudiar de vuelta, me voy a estudiar, me voy a estudiar, me voy a estudiar, me voy a estudiar. Claro, son 30 compañeros, se repetían en contadas, en numerosas oportunidades, y a mí no me iba tan bien en el colegio, o sea, que algo estaba haciendo mal. O estudiaba como el Tujes o no estaba aprendiendo nada. Bueno, obviamente mi viejo ni lerdo ni perezoso se dio cuenta de que si me escapo martes y jueves y los chicos entrenan martes y jueves, este está yendo a entrenar. Después venía el tema de los partidos. Claro, yo todos los fines de semana estaba en la casa de un amigo, que eso es normal. Era un chico de 13, 12, 15 años, hasta más grandes también, que nos quedamos el fin de semana con nuestros amigos. Entonces el partido no era el problema era el entrenamiento. Hasta que finalmente llegó un entrenador que le dijo a mi viejo, yo lo voy a ayudar a Nicolás, o quiero que entre a la cancha porque lo disfruta realmente. Y mi viejo, medio reticente, terminó dando el visto bueno. Y vino a mi primer partido oficial, la meta, digamos, mi cima. Y entré, obviamente, con las palabras de ellos en mi cabeza, con tobillera, canillera, rodillera, muslera, faja, guantes, hombreras, casco y obviamente el protector bucal. Era un muñequito de Michelin entrando así, saltando. Digamos, estaba crucificado entrando a una cancha. Con el paso del tiempo, ese miedo, obviamente, que no era mío, sino que era el del resto, fue quedando de lado y pude, o puedo decir que hoy entro sin nada, sin siquiera estribarme. Porque aparte es mejor para mí, porque puedo correr o puedo saltar más rápido. Tuve la posibilidad de jugar en la nieve al rugby, por ejemplo. Me invitaron a que juegue un partido, no beneficio, pero un partido sí de muestra que se podía jugar en la nieve al rugby. Lo disfruté muchísimo. Me fui a Europa un tiempo y jugué en un club en Inglaterra. Llegar con compañeros de colegio al club era una cosa, ahora llegar a un club donde no me conocían era totalmente distinto. Llego al vestuario, él es un amigo argentino, le dice mi amigo inglés, al cual había yo conocido, con un viaje de rugby, ya que había viajado a Sudáfrica, había ido a Inglaterra, fuimos a Uruguay, a Chile y demás, todo para jugar al rugby. Él es un amigo de Argentina que viene a jugar con nosotros. Uno de atrás dice, va a jugar con muleta, jajaja, qué sé yo. Sí, voy a jugar con muleta, le digo, porque obviamente hay situaciones en las que uno puede explicar todo lo que estoy haciendo ahora y situaciones en las que no. Si me subo a un taxi, por ejemplo, y el taxista me dice, uy, fútbol, ¿no? Y sí, ¿qué le voy a decir? No, pasa que nací con una malformación congénita, el fémur, el pollo y esto, no. Entonces, le dije, sí, voy a entrar con una muleta. Bien, entro a la cancha, empiezo a entrenar y los tipos se encontraron con que era un pibe más, con que en vez de correr saltaba. Era la única diferencia, porque las manos tengo las dos y el rugby se juega con las manos. Entonces, tuve la posibilidad de hacer eso, tuve la posibilidad de jugar en la nieve, tuve la posibilidad de jugar en Holanda, un lugar donde el rugby es como acá, un torneo internacional con Copa del Mundo de backgammon. Y la verdad que disfruté muchísimo ese tipo de situaciones. Fui al Mundial de Francia, donde tuve la posibilidad de trabajar, en el de Nueva Zelanda de este año también voy a estar participando, y me condecoraron con un premio, el espíritu del rugby, le dijeron. La FIFA del rugby, que es la IRB, me da este premio, el espíritu del rugby, y obviamente tuvo un revuelo bastante fuerte en lo que es el mundillo nuestro del rugby. Y cuando volví a Argentina, un par de años después, la Unión de Rugby de Buenos Aires me condecora con un cap honorífico. Un cap es un gorrito que le dan a ciertos jugadores por representar algo. Yo representaba el espíritu del rugby de Buenos Aires, el rugby que a mí no me habían dejado participar un par de años antes. No ellos, ¿no? Pero la verdad que todo el camino que transité con esto, yo no me lo imaginaba. Mi único objetivo era entrar a una cancha de rugby, era entrar con otros 14 amigos a defender la camiseta de mi club, de mi colegio también, y se dieron un montón de cosas más, todo por un terco rengo que quería jugar al rugby. Y bueno, entonces yo lo que les puedo decir, y no quiero ser una galletita de la fortuna ni un palito de la selva, es que la vida es solamente un 10% de lo que a uno le pasa y un 90% de lo que uno hace con ella.
Entonces, no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo que ustedes quieren hacer. Si ustedes realmente lo quieren hacer y están dispuestos a dar todo para poder hacerlo, lo van a lograr. Lo van a poder lograr. Eso es todo. Igual, él hizo un resumen, porque son 12 minutos, y algunas de las barbaridades que me dijo una vez que vino a la radio no las contó, como por ejemplo, no solamente el fútbol le contás a los tacheros. Y no, a veces hay que inventar excusas un poco más elaboradas, Por ejemplo, no solamente en los tacheros. En un boliche, por ejemplo, estás bailando, bailás un poquito distinto. ¡Ay, qué te pasó! Y ahí sacás. Y sí, no pasa que yo surfeo, entonces estábamos en Sudáfrica, en Durban, una ciudad que es preciosa, pero tiene un mar muy picante, y apareció un tiburón y me comió la pierna un tiburón. Dale, te juro por Dios que me comió la pierna un tiburón. Dale, o sea, vos está bien, no me creas, sigo bailando, total, para mí es indistinto, que me haya pasado esto u otra cosa, es lo mismo. ¿En serio te comió la pierna un tiburón? Y empiezan a preguntar alrededor. Y ya mis amigos dicen que sí a todo porque saben que puede pasar eso, o que me pisó un tren, o que me atropelló un auto, o que tuve un accidente en moto y demás situaciones irrisorias. Bueno, gracias, Nico. Muchísimas gracias. Nico, Bueno, gracias a ustedes. Gracias.